Leía por estas calendas, por estos días, un mensaje del plan de Bill Gates, Rockefeller y otra fundación para programar al hombre, someter al hombre, esclavizar al hombre a través de medios digitales, de medios electrónicos, donde se recomienda casi el cero o el escaso uso de los medios digitales y electrónicos, donde el hombre va a ser manipulado y va a ser destruido y va a ser esclavizado de una manera que yo estaba tan aterrado, tan impresionado, que no había visto en mi vida nada más macabro, más sórdido, más terrible que ese mensaje y esa realidad. Porque además de las cosas que se están preparando, como el coronavirus y los otros virus, porque me dijeron que la peste negra o la peste bubónica, que mató más de la mitad de la población de Europa en su época, reapareció en Mongolia, en la frontera con Rusia. La transmiten las ratas, las marmotas, las pulgas, de modo que yo no sé cómo irán a hacer el cerco para que no pasen las pulgas por la frontera, ¿no? ¿Sí? Y que harán todas estas personas que han acogido a los perros más que a los niños con esta perrolatría. Yo creo que Dios nos está castigando de tantas maneras. Gente que sale a la calle con 3, 4, 5 mascotas, 5 perros y no tienen para darle de comer a un niño. Eso me impresiona mucho. A mí siempre me ha impresionado eso. Si hieres a tu hermano por la caridad, si hieres a tu hermano por un alimento y privas a ese hermano del alimento, me gustaría mucho buscar esa cita bíblica. Realmente creo que es Romanos 14. Voy a decir si la tengo por aquí. En la carta de los Romanos, San Pablo nos habla de eso. Y ahora del miedo al coronavirus hablaremos también. La carta a los Romanos en el capítulo 14. Me interesa mucho volverlo a leer porque encontré una cita que me impresionó mucho. Que por tu comida no destruyas a aquel por quien murió Cristo. Dice, ahora bien, si por un alimento tu hermano se entristece, tú no procedes según la caridad, ¿no? Si por un alimento tu hermano se entristece, Romanos 14, no procedes según la caridad, que por tu comida no destruyas a aquel por quien murió Cristo. Por tu comida. Y si es por la comida del perro, pero mucho peor, estás comprando un tiquete para jefe de calderas, hermano, en este momento, ¿sí? Y ahora que nos dice que por las pulgas se transmite la peste negra y que la peste negra apareció en Europa, en Mongolia, en la frontera con Rusia, la peste bubónica, que apenas está en los tratados de medicina, en la parte de la historia de la medicina, porque eso había desaparecido por completo y que no se sana. Los médicos no tendrían ahora, si con el coronavirus no tienen terapias, o son escasas, o son adivinatorias, o ensayan, ¿no? ¿Cómo será con la peste negra que mató más de la población de Europa? Me acuerdo mucho que la esposa y los hijos de Nostradamus, el famoso profeta que sacaba en cuartetas las profecías, que profetizó el coronavirus como oriundo de China y de las ratas, también de los murciélagos, en una cuarteta de Nostradamus, y lo profetizó el pastor Wilkerson en 1973 en el libro de la visión, y que dice que después de eso viene el colapso económico mundial. Apocalipsis 6, el caballo verde de las plagas.
Por ahí hay algunos sacerdotes que dicen que Dios no castiga. Bueno, hay que borrarle a la Biblia unas 72, 76 citas por el castigo de Dios. Y el texto de Lucas de la venganza de Dios, que es peor que lo del castigo de Dios. Le recomiendo leer el Apocalipsis de Jesús, porque entramos en el Apocalipsis de Jesús, entramos de lleno, aunque no lo crean los que dicen que esto va a pasar, que no sé qué, ¿no? Toda esa cosa. El mundo amenaza ruina, la desolación está en el mundo, la abominación crece y crece, pero mis hijos están ciegos y sordos. Ciegos y sordos. Bueno, donde la Virgen se queja de los sacerdotes que no cumplen su trabajo, las pandemias, de la crisis de los sacerdotes, de la crisis de la teología, de los que dice Ana Catalina Emmerich. Veo miles de sacerdotes excomulgados y no lo saben. Los que niegan la existencia del demonio, por ejemplo, de los ángeles, los que niegan el pecado, los que hablan de las relaciones de adulterio como relaciones irregulares, así como Bergoglio. Veo muchos sacerdotes excomulgados y no lo saben, los que niegan la existencia inmortal del alma. Y yo les doy la cita, la fecha, el día y la hora en que lo dijo. Dijo que cuando uno se muere, los buenos nos vamos, o sea, ya él se empacó con los buenos para el cielo, y los malos se difuminan, una apocatastasis, otra herejía. Eso fue de Bergoglio, o sea, negó la existencia, la inmortalidad del alma, negó el infierno y negó que todo se dio para el cielo, negó el purgatorio también. En una frase, en una sola frase, y la leemos si quiere el día, la hora en que lo dijo. Y nos hacemos los locos para no leer y para no oír y para no escuchar. Eso le cae la excomunión de San Pablo, Gálatas capítulo 1. A estos sacerdotes que niegan el pecado, que niegan el infierno, que niegan al demonio, les cae la excomunión de San Pablo. Si un ángel del cielo o yo mismo les anunciare un evangelio diferente, Gálatas capítulo 1, y lo repiten 2 veces. Si un ángel del cielo o yo mismo les anunciare un evangelio diferente del que les he anunciado, sea anatema, excomulgado, fuera de la iglesia, fuera del cielo, fuera de la comunión de los santos. Si un ángel del cielo o yo mismo les anunciare, y yo no sé por qué, la única vez que San Pablo insiste, y esa excomunión paulina está vigente, ¿no? Y es donde dice Ana Catalina Emmerich que ve miles de sacerdotes que están excomulgados, o los que hablan, por ejemplo, de que el padre Cancelado está loco porque dio 2 horas sobre el infierno. Ya Olivita habló 2 horas sobre el infierno y fue al infierno. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren transformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. La maldición cae sobre muchos sacerdotes que, dice Ana Catalina, están excomulgados y no lo saben. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. En ninguna parte San Pablo negó al demonio. Dijo que nuestra lucha no era contra la carne y la sangre, sino contra potestades, dominaciones, principados, 3 categorías de demonios bien altas, bien elevadas, principados, potestades, y 3 categorías de ángeles también, ángeles buenos. Hay ángeles buenos y hay ángeles malos. O sea, el anatema que repite San Pablo en Gálatas capítulo 1 le cae a miles y miles de sacerdotes, como les repito, que la beata monja agustina Ana Catalina Emmerich dice que ve muchos sacerdotes excomulgados y aún no lo saben. El Padre Pío dice que aquellos que niegan el infierno
cuando mueran es muy triste que se van a despertar ahí, dice el Padre Pío, que ese será su despertar. El juicio será muy rápido, porque al morir en el sitio donde morimos es donde aparece en la carta de Corintios que cada uno es juzgado por lo bueno y por lo malo, por las obras buenas y por las obras malas. Por las buenas obras, no como dicen por la fe, dicen los evangélicos. No. La fe es como el estartazo con el cual entramos en el camino, pero después sigue el camino. Te arranca el carro, va para Barranquilla y el camino es largo. Entonces hay que echarle gasolina, hay que caminar. Y la fe sin obras es una fe muerta, dice Santiago, ¿no? Y en el libro del Apocalipsis dice: benditos los que mueren en el Señor, porque sus obras los acompañan. Sus obras los acompañan. Aparece de modo que aproveche el coronavirus, porque está cayendo usted que por un alimento usted hace que se pierda un hermano. Hace que se pierda un hermano. Por un alimento haces que tu hermano se pierda. Eso a mí me impresiona mucho. Perder un alma por una comida, por negársela, por quitársela, por dársela al perro, ¿no? Y entonces ahora nos apareció una pandemia mucho más grande que siglos había aparecido, y me decía mi amigo médico que solamente aparece en la historia de la medicina. La peste negra ya apareció y sigue a esta, debe ser terrible. Miren, en efecto, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, según dice la Escritura, ¿no? Por nada, dice el Señor, que toda rodilla se dobla ante mí y toda lengua. Así pues, cada uno de vosotros dará cuenta de sí mismo ante Dios, ¿no? Dice el Señor Jesús que no hay nada impuro que haya de ser impuro. Bueno, si por un alimento tu hermano se entristece, tú no procedes según la caridad, que por tu comida no destruyas a aquel por quien murió Cristo, ¿no? Dios, Pero el reino de Dios tampoco es comida ni bebida, o sea, no es teología de la liberación, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, hemos oído tantas atrocidades en estos días que uno se asusta, ¿no? Nuestro amigo, yo diría más bien el enemigo de la iglesia, el camarada arzobispo, que acusó de genocida al gobierno, y que salió el señor nuncio apostólico a contradecirlo, que el gobierno no era ningún genocida ni había negado los procesos de paz. Fue contradecido el señor arzobispo por el señor nuncio apostólico. Pero ya estamos acostumbrados a los exabruptos del camarada arzobispo, que siempre sale con todas esas atrocidades de la teología de la liberación. Teología que en parte comparte el señor Bergoglio, también la teología de la liberación. Es muy interesante, Dios siempre vence. A mí me puse a mirar un texto de Habacuc que parece responder a esta época. Pues la higuera no volverá a echar brotes, ni habrá que recoger en las viñas. Fallará la cosecha del olivo, los campos no darán alimento. Faltará el ganado menor en el aprisco, no habrá ganado mayor en los establos. Mas yo en Yahvé exultaré, jubilaré en el Dios de mi salvación. Yahvé mi Señor es mi fuerza. Si me da pies como las ciervas y por las alturas me hace caminar. Habacuc, capítulo 3, ¿no? Bien interesante, Habacuc capítulo 3, ¿no es cierto? Bien interesante, y parece ser un antitipo de esta época donde vamos a vivir. Pues la noticia es que las langostas, la epidemia de langostas, la pandemia de langostas, los millones de langostas que subieron por Argentina a Brasil ya entraron en los llanos orientales de Colombia.
Y esa reserva de alimentos de Colombia, que son los llanos orientales, gracias al trabajo de muchos agricultores y ganaderos y cultivadores y de gente buena, en esos 8 años del gobierno de Uribe recibieron impulso y recibieron recursos y convirtieron el llano en una reserva de la ganadería, la leche, los cerdos son famosos allá, la cosa porcícola, también el arroz, el mayor productor es el llano, es muy poco lo que produce el resto del país, puede ser un poquito en Tolima, Huila, Santander, un poquito, y bueno, es impresionante lo que está sucediendo. El banano, la yuca, todo el llano, el Bogotá come la mitad de lo que comen del llano. Pronto no tendremos ese recurso porque la langosta va subiendo por los llanos y esos millones de langostas que por donde van pasando el color verde desaparece. Es realmente impresionante. Duran apenas 3 meses y se comen todos los días o 3 veces el peso que tiene cada animalito de esos. Muy bien, mis queridos amigos, hablábamos de las langostas, que las langostas pasaron ya de Brasil a Colombia y van a asolar los llanos orientales, la gran despensa de alimentos de Colombia, y Dios quiera que no suban a las cordilleras. Eso me hace recordar la profecía de Nazaret. La tierra será azotada por toda clase de plagas, aparte de la peste y el hambre, que serán generales. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, los malos libros abundarán en la tierra y los espíritus de las tinieblas difundirán por todas partes un relajamiento universal para todo lo que se relacione con el servicio de Dios. Adquirirán un enorme poder sobre la naturaleza, los malos espíritus. Todas estas tempestades, huracanes, tifones, inundaciones, un enorme poder sobre la naturaleza. Habrá iglesias al servicio de los malos espíritus, ahora serán muchos. Serán transportados algunas personas de un lugar ahora por los espíritus malos hasta sacerdotes, porque ellos no eran guiados por el buen espíritu del Evangelio, el espíritu de humildad, de caridad y de celo por la gloria de Dios. Bueno, tremendo. Predicarán otro evangelio contrario al verdadero. Eso recuerda mucho la maldición de San Pablo en Gálatas 1. Si un ángel del cielo o yo mismo les anuncio un evangelio diferente, el que les sea anunciado sea maldito, sea anatema. Y lo repite San Pablo: si un ángel del cielo o yo mismo les anunciare un evangelio diferente, el que les sea anunciado sea maldito, sea anatema. Esa maldición de Pablo que dice Ana Catalina Emmerich, la mística, la beata, monja agustina, dice que veo miles de sacerdotes que están excomulgados y no lo saben, no lo saben. Niegan al infierno, niegan los ángeles, niegan los demonios, niegan todo ese tipo de cosas. Estamos en la época de la gran confusión y de la gran crisis. Hemos entrado en el tiempo final, según dicen ahora todos los creyentes, y dice Luz de María, el padre Micael, que dice que Dios escogió a Trump para defendernos del estado profundo hasta que se produzca la guerra civil en Estados Unidos, y viene lo que dice el amigo Stewart, dice del Papa que va a ser martirizado, y se refiere a Benedicto, que es el que retiene el nuevo orden mundial. Ha iniciado el reinado del anticristo, está a punto de comenzar. El Santo Padre está encarcelado, pronto tendrá que huir. Ya saben cuál está encarcelado, derramando su sangre por la verdadera iglesia de mi Hijo. Un gran sol chocará con el mundo. Cuando verán la gran Rusia dominar el mundo entero con sus pestilencias maquinadas por Satanás y Belcebú. Ezequiel 38 y 39, la invasión rusa, el ataque a Israel, el ataque a Europa. Cuando Estados Unidos sea vencido, verán la gran Rusia atacando el mundo.
Cuando vean que China esté reinando, también deben darse cuenta que el engendro del mal empezará su gobierno. O sea, después de China, Rusia, viene China. Eso responde mucho a un sueño que tuvo José Galat una vez que estaba inconsciente en la Fundación Santa Fe y me decía que el pacto entre China y Rusia se rompía y los chinos invadían a Rusia también. Cuando por tanto insistió la Virgen en Fátima que rezaran por Rusia, que esparciría sus errores por el mundo entero y que el castigo para el mundo sería el comunismo. Esto es un buen anuncio ahí para los de izquierda. Se van a solazar con eso, se van a emocionar con eso, pero terminarán también. La frase de don José Ortega y Gasset que decía que ser de derecha o ser de izquierda es una de las tantas maneras de ser imbécil, porque es que el cristianismo no ha sido ensayado, decía Juan 23 en el mundo. Y hablan de un nuevo evangelio que se está dando ahora, ¿no? Bueno, será negada la existencia del cielo, serán también las almas de los condenados. Todas estas aparecerán como en los cuerpos, o sea, cadáveres ambulantes, muertos vivientes, gente que aparece por las calles que no tienen alma. Decía una amiga mía que los veía un día que caminábamos por una avenida de Bogotá y 3 personas que encontramos, me dijo, eso no tienen alma. Ya estamos en esos tiempos finales. El mundo entero yace en poder del maligno, decía ese gran Papa Pablo VI, tan cariñado, tan difamado, que tiene esa catequesis tan profunda sobre el demonio. Ojalá la leyera, citando a San Juan, el mundo entero yace en poder del maligno. Pero al final el demonio será derrotado. Lo único grato que tiene esta profecía de la Salet: desdichados los habitantes de la tierra, guerras sangrientas, miserias, pestes, enfermedades contagiosas, espantosa granizada de animales, truenos que sacudirán ciudades, terremotos que sepultarán países. Esta semana me hablaron 2 personas. Uno vio el sueño del terremoto de Bogotá 3 veces. Hace una semana me llamó un sacerdote en Medellín, también lo vio. Y otra persona aquí también lo vio. 3 personas lo han visto 4 veces el terremoto de Bogotá. Realmente nos lo merecemos todo, ¿no? Uno ve toda esta infamia que estamos viviendo. Un arzobispo camarada que denunció a la iglesia al Estado por genocida, por dañar el proceso de paz, y fue contradicho por el nuncio apostólico. Ya saben quién es el camarada arzobispo. Es la confusión, el caos, la iglesia, la horrorosa crisis de la iglesia, ¿no?, que estamos viviendo en este momento por todas partes. La iglesia pasará por una horrorosa crisis y esos están excomulgados porque están negando las verdades eternas o están metidas. El comunismo también fue excomulgado por un papa, fue excomulgado. La masonería, que fue la creadora del liberalismo económico, también está excomulgada. Cuando las almas del purgatorio hablan de cuál es la peor secta que existe y le dicen que es la masonería, y la masonería se ha ido apoderando de todo, de todas las áreas, y el demonio se ha infiltrado en el arte, en la cultura, en la poesía, en la música, en la medicina, en el derecho, en todas partes. Tenemos todo ese ataque de los demonios que nos están atacando por todas partes. En la horrorosa crisis de la iglesia pasará por una horrorosa crisis. Olvidar la santa fe en Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a los demás. Es perfecta la frase: yo me realizo, tú te realizas, él se realiza. Si el coronavirus se les atravesó en el plan mundial que nace de los Bilderberg, de destruir la población mundial, dejarla en 2.000 millones, el plan ese de chip, el programa 2020 de Bill Gates, Rockefeller y otros, las fundaciones, de destruir la raza humana, por volvernos esclavos, colonizarnos a través de los medios digitales, de los computadores, de los celulares, de todo. Vi un programa realmente espeluznante que me enviaron de estas 3 fundaciones, cómo quieren a través de estos medios digitales acabar con el hombre,
reducir la población. La primera etapa de la población fue con las bacterias, los virus, todo esto creados y generados en laboratorios, ir reduciendo la población del mundo para poderla controlar. Kissinger, Bill Gates, Clinton, Obama, todo esto del programa mundial, Soros, todo esto que sabemos y no queremos verlo. Pero como los sacerdotes andan fuera de órbita y andan fuera del evangelio, muchos, la mayoría de los sacerdotes, no todos, dice que los malos libros abundarán en la tierra, los espíritus de las tinieblas difundirán por todas partes relajamiento universal. Todo lo que se relacione con el servicio sobre el poder de la naturaleza. Serán transportados de un lugar a otro hasta sacerdotes, porque ellos no serán guiados por el buen espíritu del evangelio, ese espíritu de humildad, de caridad y celo por la gloria de Dios. Se hará resucitar a los muertos, etcétera, etcétera. Es realmente impresionante el mensaje de la Salet. Y Juan Pablo II nos invita a leerlo y nos dice que es la reina, que es el corazón de las profecías. ¿Por qué no ha leído la Salet, que es el corazón de las profecías? En alguna parte mirará usted lo que usted está viviendo ahí de la Salet, ¿no? En estos días oí un sacerdote alemán una homilía muy impresionante acusando a 3 sacerdotes que los llamaron a asistir a una señora moribunda y no fueron de miedo al coronavirus. Y cuando llegó este sacerdote a asistirla ya había muerto, le puso la unción en extremis, ¿no? Subcondiciones, como se dice en derecho. Y este sacerdote estaba muy triste de ver que 3 colegas suyos habían dejado a esta señora sin asistir en la hora de la muerte, por miedo, por cobardía. La iglesia pasará por una horrorosa crisis. Estamos viviendo la horrorosa crisis de la iglesia, la estamos viviendo ya hace rato, desde que empezaron las teologías de las universidades famosas, negando la existencia del diablo, del infierno, de los ángeles, la existencia del pecado. Decía Pablo VI que el pecado del siglo XX es haber acabado con el pecado. Ese es el gran pecado del siglo XX. Entonces, entraremos en una inmensa confusión cada día mayor, pero el actor que no tienen en cuenta de los politólogos y los políticos y es el actor principal, que es Dios, que va a intervenir y va a permitir más plagas, más terremotos, más inundaciones, más cosas, ¿no? Lo que decía el Papa Juan Pablo II en Fulda, en Alemania, cuando le hablaron del tercer secreto de Fátima. Hay 2 cosas importantes que debían leer ustedes de Juan Pablo II si lo quieren, si lo respetan y si realmente lo consideran un santo. La primera, cuando estuvo en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, que dijo: no sé si el mundo secular y la comunidad cristiana se han dado cuenta que hemos entrado en la época de la iglesia, la antiiglesia y el anticristo. Juan Pablo II, Congreso Eucarístico, Filadelfia, le faltaban 6 meses para ser nombrado Papa, nos dijo eso, si se habrán dado cuenta que hemos entrado en la época de la iglesia y la antiiglesia. El Papa, el padre Gobi decía: falso Cristo, falsa iglesia. Ya tenemos el falso Cristo ahí, tenemos la falsa iglesia andando por todas partes y tenemos ya la crisis horrorosa de la iglesia, la crisis horrorosa de muchos sacerdotes, el degeneramiento de la teología, de las grandes universidades, todas están cayendo negando las verdades eternas y cayendo en la maldición paulina. Si un ángel del cielo, yo mismo les anuncio un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Lo repite 2 veces y Ana Catalina dice: veo miles de sacerdotes excomulgados y no lo saben. Pues oremos por ellos, es muy difícil, su orgullo espiritual no nos deja salir de ahí, es muy difícil. Hay que orar para que se den cuenta. Conozco buenos sacerdotes de buena fe que todavía creen que Bergoglio pues es un hombre bueno, lo citan, porque claro, él hace 8 frases muy buenas y después mete la pata 2 veces y vuelve y arranca con las buenas. Entonces la gente, claro, lo cita, porque uno dice cosas bonitas, pues la gente dice que está bien.
el demonio suelta 8 verdades para soltar una mentira. En la entrevista del padre Kramer sobre el secreto de Fátima, le preguntan al padre Kramer, que conocía de verdad que va a haber un papa endemoniado, y dijo: si solamente fuera eso, dijo el padre Kramer, frase del padre Kramer, ¿no? De verdad que habrá un papa endemoniado. Digo, si solamente fuera eso. De modo que piénsenlo bien, lean, estudien, investiguen, verifiquen, cerciórense, ¿no? Pero no hagan frases emotivas que nacen ahí, que no, que el papa tan bueno, que tan lindo, que se viste de blanco. No, pues hay 2 vestidos de blanco, y yo no sé cuál será este que es Stewart, pero quiero leer aquí. El Santo Padre sufre mucho en silencio, y en silencio ora y espera, sostiene la humanidad sobre su dedo y la espalda. La Santísima Trinidad le da su fuerza fortaleciéndolo. Las tinieblas van envolviendo el mundo entero. Satanás y sus secuaces están posesionando de los puestos más altos del gobierno y de la Iglesia. El nuevo orden mundial ha iniciado el reinado del anticristo, está a punto de comenzar. El Santo Padre está encarcelado y pronto tendrá que huir. ¿Cuál es el que está encarcelado y pronto tendrá que huir? Esta es la profecía de Stewart Orduz, que nos habla de Rusia y después nos habla de China. ¿Han leído lo de China y lo de Rusia? No, yo le doy los textos bíblicos. Es que estamos en una clase de Biblia, ¿no? Ay, le doy los textos bíblicos. Ya encontré a China aquí en muchos sitios y a Rusia. Si leyéramos la Biblia con juicio, nos daríamos cuenta de muchas cosas. A mí me va a pesar mucho con los jóvenes, porque todos con sus aspiraciones, sus ambiciones, sus proyectos de vida, y todos se van a ver frustrados, cercenados, cortados, porque después pues ya nos dijeron que la peste negra, la peste bubónica que mató la tercera parte del mundo, en su época había reaparecido. De modo que, ay Dios mío, y eso fue noticia que yo vi en CNN, no creo que me hayan dicho una mentira. La peste bubónica, pestes horrorosas, dicen de la Salet, ¿no? Entonces, China, vamos a ver Isaías capítulo 13, oráculo contra Babilonia. Dice: Yahvé pasa revista a su tropa de combate. Vienen de tierra lejana, del cabo de los cielos. China se llamaba, antes de que el emperador Qin, con la vanidad de un emperador, la rebautizara y le pusiera China, se llamaba Catay, que quiere decir el extremo de los cielos. Aquí vienen del extremo de los cielos. Isaías capítulo 13. China. Apocalipsis 12, el dragón rojo. China, el comunismo, ¿no? Que persigue a la iglesia. Y la iglesia remanente, la mujer huye al desierto. O sea, la iglesia remanente huye al desierto a esconderse. La iglesia estará como eclipsada, dice la Virgen. Y todavía siguen haciendo proyectos y planes. Del cabo de los cielos, a mí que esta luz me dejó deslumbrado, entonces no me deja leer porque me salen manchas. Yahvé y los instrumentos de su enojo para arruinar toda la tierra. Apocalipsis, vi un ejército de 200 millones de soldados, de modo que no era el Imperio Romano, ni era Roma el Apocalipsis, no. 200 millones de soldados, y la Madre Angélica se burlaba de los que decían que el Apocalipsis ya había pasado. 200 millones de soldados no se darían en esa época porque el mundo no tenía más de 300 millones de habitantes. Se dan ahora con China, donde cada persona tiene que prestar servicio militar obligatorio. Allá sí es obligatorio, allá no soborna a los oficiales para que le den certificado de que prestó servicio militar, no, es obligatorio, ¿no? ¿Sí? De modo que todos los chinos han prestado servicio militar, todos, y todos saben artes marciales.
Y todos, decía el libro de Gordon Thomas, un espía que leí yo un libro sobre el Mossad, todos los chinos están entrenados en artes marciales y tienen una aviación 4 veces más grande que la que detectan los satélites, para cuando entran por el extremo del polo norte y entran a los Estados Unidos. Estados Unidos nunca ha sido invadido, ahora sí va a ser invadido y va a ser derrotado. Lo que dice Luz de María, el invencible será vencido. Dios ha escogido a Mr. Trump para frenar el estado profundo, pero no sabemos hasta cuándo el colmo de los pecados nos lleve a esa cosa. Esto es China, Apocalipsis, Isaías, capítulo 13. Y el comunismo entero, la frase de Lucía en Fátima, William Walsh, 1945. ¿Cuál será el castigo de Dios para el mundo? Dijo, el comunismo. O sea, Dios no lo considera así como, bueno, entonces izquierda del señor Petro, el coronavirus de la política colombiana. No sabe sino odiar, odiar y odiar y odiar. Entonces, ¿qué es lo que los de izquierda manejan? Y los de derecha saben explotar, explotar, explotar. Las nuevas formas de esclavitud, decía Juan Pablo II también, lo que el capitalismo hace con el hombre, ¿no? De modo que ni capitalismo ni comunismo. Pablo VI, en esa formidable encíclica Populorum Progressio, nos daba una ruta crítica tremenda para hacer una buena política justa, de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia, no con la del camarada arzobispo de Cali, que ustedes saben que eso es otra cosa. Esa es la de izquierda, calumniando al pobre presidente Duque, que ha hecho una magnífica labor. Oren por él, que Dios lo bendiga. La célebre ramera, Apocalipsis 17, y le hablan de Babilonia, porque toda la Biblia habla de la Babilonia como Babel, como confusión, sentido de la confusión. Hoy que me digo que la luz me hace ver manchas, no me deja leer. ¿Ah? Bueno, la bestia que has visto era y ya no es. Se cayó el muro de Berlín, la bestia, dijeron, se acabó el comunismo, ya no, la perestroika, la vaina en la Unión Soviética se acabó. Entonces apareció un tipo de la KGB que se llama el señor Putin, lleva 20 años, ahora se hizo un referéndum para que 16 años más pueda ser elegido, ¿no? Es satanista, ¿sí? Se sienta sobre el trono de Satanás. Bueno, va a subir del abismo esa bestia, pero camina hacia su perdición. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue escrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán de ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Apocalipsis 17. Si usted leyera la Biblia bien y la entendiera, no necesitaba todas esas miles de profecías. Por ejemplo, aquí yo tengo aquí muchas de santos, de místicos, de carismáticos. No, por aquí tengo otro grupo. Profecías asombrosas, todavía consiguen Belén estos libros. De muchas profecías de la misericordia de Dios que nos ha advertido y nos ha llamado a ver estas cosas. Era, ya no es y reaparecerá. Aquí se requiere inteligencia y tener sabiduría. Las 7 cabezas son las 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Roma será destruida, será incendiada, los rusos harán ese trabajo. Son también los 7 reyes. 5 han caído, uno es y otro no ha llegado a su fin. Cuando llegue a su fin, los 7, el grupo de los 7. Nos habla San Juan del grupo de los 7, de los 7 reyes, 7 gobernantes. Bueno, entonces, los 10 cuernos son los 10 reyes, los del anticristo. Están todos de entregar a la bestia el poder y la potestad que ellos tienen. Entregarle al anticristo 10 reyes importantes, 10 gobernantes, todo el poder del gobierno único mundial que fue fraguado en el Club Bilderberg
la Trilateral Commission, los empresarios del mundo entero, el Club Bilderberg, la CRSR norteamericana, todo eso ha venido fraguando. Están los Obama, los Clinton, Bill Gates, todo eso, sí, Soros, todo eso, y sabemos, nos damos cuenta de que todo está pasando. Y Juan Pablo II, en Fulda, en Alemania, cuando nos decía que súbitamente las aguas inundarían continentes enteros y súbitamente morirían millones de personas, decía Juan Pablo II en Fulda, en Alemania. Y nos habla también nos dio muchas pautas y muchas pistas. Nos dejó el catecismo para que viéramos que era una doctrina segura, que no nos saliéramos del catecismo, que habla de este fin de los tiempos, 675, 676, 677. El catecismo también habla de esto, ¿no? Y nos dijo que leyéramos la Salet, que la Salet era el corazón de las profecías, y que rezáramos el rosario 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces, las veces que pudiéramos, rezáramos el rosario, ¿no? Era muy importante el rosario para mitigar, disminuir, aminorar todas estas cosas. Rezar también las oraciones de María la Misericordia para evitar la moneda mundial, para evitar que llegue el anticristo, para pedir que muchas personas se conviertan en el día de la iluminación de las conciencias. Pero ya las pestes anunciadas en la Biblia y anunciadas en la profecía de la Salet, muchas pestes, cuando nos dicen que la peste bubónica y la peste negra apareció nuevamente, y que el ébola reapareció y está subiendo por todo el África, y que las langostas pasaron de Brasil a Colombia y están subiendo por los llanos, deberíamos ir a convertirnos, hermano, leer la palabra de Dios, vivirla, rezar más, orar más, ¿sí? Pero no, en el encierro mucha gente ha vuelto a abrir la Biblia, ¿no? Otros pues con el Dios bombero para apagar incendios, otros han profundizado un poco más, otros han mejorado las relaciones, otros se han destruido los matrimonios, se han destruido los noviazgos, están golpeando más a las mujeres, a los niños, otros se ha conocido su pasta, lo que son realmente violentos, psicóticos, esquizofrénicos, como decía un cura de los buenos, carismáticos, me decían, Rafa, es que la gente se está chifloreteando. Si se vuelve a Dios de todo corazón, si se entrega a Dios y le abre su corazón, Dios le da paz interior y le dirá qué tiene que hacer en estos tiempos. Hemos entrado en esa etapa que Daniel nos dijo, habrá una tribulación como no la hubo ni la volverá a ver. Y Jesús retoma la frase de Daniel, el Señor Jesús, en el Apocalipsis de Jesús, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, habrá una tribulación como nunca jamás ha habido ni lo volverá a ver, ¿no? ¿Cómo será la gran tribulación? Entonces todos estos acontecimientos nos deberían obligar a orar más, a compartir más, a vivir más el Evangelio, y nosotros seríamos los instrumentos en el mundo, los cristianos católicos seríamos los instrumentos, tenemos el privilegio de tener centenares de mensajes, de profecías. Aquí tengo un resumen del padre Stefano Goy, el libro del padre Goy lo trae todo, ¿no? Esto es un resumen que es un amigo mío. Mensajes de la Virgen María del padre Goy sobre los últimos tiempos. ¿Sí? Tengo el de profecías asombrosas, el de reinado del anticristo. Tengo este que escribí que tuvo 2 ediciones muy interesantes, el tercer secreto y el dragón rojo, ¿no? Todos esos mensajes, y estamos llenos de cosas de esas. Tenemos las bendiciones que Dios nos ha dado por todas partes del mundo. El último libro de mi amigo Mauricio Saeta, En el monte de Sion habrá supervivencia. Este libro es muy interesante porque trae todas las oraciones del Getsemaní, ¿no? Las oraciones del Getsemaní, el segundo libro de Mauricio Saeta, y sacó otra edición de su primer libro bien interesante. Y él le ha dado ese don de conocer la Biblia, y a través de la Biblia ha encontrado fechas exactas de la reconversión de Israel, de la restauración de Israel, del aviso, del milagro, de todas esas cosas que Mauricio encontró,
manera que pidamos al Señor misericordia, 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 pero depende de ustedes, de nosotros. Los invito a las 8 de la noche a la oración que estamos haciendo todas las noches. Yo hago media hora, Martica hace media hora y Triviño hace media hora, van alternando día a día y nos vamos encontrando ahí, ¿sí? Porque muchos, pues por supuesto, compran el aceite del buen samaritano, que es el aceite de rateros con los que se curaba la gente de la peste negra. También les doy la noticia que lo fabrica mi amigo el doctor Pardo y lo fabricamos nosotros con Angélica y todos pueden encontrarlo también. El aceite de San Rafael. Dios nos da misericordiosamente recetas y remedios a los católicos, pero también nos pide la oración y la conversión, ¿no? Porque a mí cada vez que oigo la saled, Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Y no es con lo que dice un curita por ahí, que es que el demonio es el que nos va a herir y nos va a castigar. No, Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Nadie podrá sustraerse. De modo que estamos entrando en una época, en la época de la gran tribulación. ¿Que el mundo se va a acabar? No, no se va a acabar. Pero el secreto de Fátima lo encuentran en la Biblia. Pues digo que si leyeran la Biblia, ¡qué maravilla! Hola, ahí encontrarían todo. Espere a ver si encuentro el secreto de Fátima, que lo descubrí una vez aquí. Por eso digo que si leyeran la Biblia y la entendieran. Pero se lo voy a leer, parte del secreto de Fátima, parte, fuera de la crisis de los sacerdotes, que ya leímos también. ¿Por qué? Por las pandemias. La pandemia de los matrimonios homosexuales, de los homosexuales, del aborto, que es la peor pandemia porque es el mandamiento de no matarás y es con alevosía a la más indefensa de todas las criaturas, que no tienen quien lo defienda, con premeditación y alevosía, ¿no? Un crimen horroroso. Bueno, la pandemia del aborto, la pandemia homosexual, la pandemia de la ideología de género, la pandemia de las eutanasias, la pandemia de las... Es que son tantas las pandemias que tenemos en este momento. Por eso Dios va a herir el mundo, como no hay ejemplo. Pero entonces, leamos aquí el secreto de Fátima, capítulo 13 del libro de Zacarías. Despierta, espada, contra mi pastor, pobrecito. Al hombre de mi compañía, será contra Benedicto, ¿no es cierto? Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. La profecía de Estíbal. Heriré al pastor, la sangre de Benedicto. Y tornaré mi mano contra los pequeños. Y sucederá en toda la tierra, oráculo de Yahvé. Eso no ha sucedido. Que 2/3 serán de ella exterminados. ¿Cuántos son 2/3? ¿De 7.000 millones? 4.000 y pico de millones. La tierra como un campo de cadáveres, dice el profeta Jeremías. 2/3 serán de ella exterminados. Bueno, y 1/3 quedará en ella. Yo meteré fuego en este tercio. Capítulo 13 del profeta Zacarías. Sí, en todos los profetas hay un mensaje espiritual, claro, un mensaje espiritual, un mensaje profético, un mensaje, un tipo, o sea, una cosa que sucederá en ese momento y que podrá volver a suceder de otra manera después. Lo que fue es figura de lo que va a ser, dice San Agustín. Se llama el tipo y el antitipo. Búsquelo bien descrito en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero vea, si ustedes quieren saber exactamente
una parte, el 50%, 60% de lo que estamos viviendo. Hay un profeta muy cortico, yo sé que les da mucha pereza leer la Biblia, pero el profeta Joel, 1, 2, 3, 4 páginas, no les va a dar un silmenazo, un cansancio mental por leerse 4 páginas de la Biblia, ¿no es cierto? Puede ser un agotamiento, les da un desmayo, alguna vaina, ¿no es cierto? Si dejan 20 minutos el Google y se leen a Joel, van a entender muchas cosas, ¿no? Mire, voy a decir, dice: lo que dejó la oruga lo devoró la langosta, lo que dejó la langosta lo devoró el pulgón, lo que dejó el pulgón lo devoró el saltón. Despertad borrachos y llorad. O sea, no va a quedar viñedos ni olivos, o sea, no va a haber aceite, no va a haber vino, ¿no? Y dice que será suprimido la comida delante de nuestros ojos y de la casa de nuestro Dios, la alegría de júbilo. Se han podrido los granos bajo los terrones, los graneros han sido devastados, destruidos los hilos porque falta el grano, como muge el ganado sin que pierda el rumbo, porque no hay pastor para ellos, hasta los rebaños y las ovejas tienen que espiar. Una de las profecías de mi amigo de Bucaramanga, de Piedecuesta, me dijo: vendrá la hambruna de la hambruna, y ya la langosta está en 3 departamentos de los llanos, está en Brasil, está en Argentina. Nunca antes se había visto una epidemia de langosta. La langosta, la oruga, el pulgón. Dice: la desolación ha dejado mi viña, echa trizas mi higuera, ha pelado del todo y lo ha derribado, y sus ramas han quedado blancas. Mire, por donde pasa la langosta no queda nada verde. Lean al profeta Joel, y en el capítulo 2 del profeta Joel van a hablar del día de Yahvé, el día de la ira de Dios, que lo van a encontrar en el capítulo 12 de Isaías, y habla del pueblo chino y dice: día de tinieblas y oscuridad, delante de él devora el fuego, detrás de él se abraza la llama, ¿no? Detrás de él el desierto desolado, no hay quien se escape de él. Aspecto de corceles de su aspecto, como jinetes sin corte, como estrépito de carros, de tanques de guerra, ¿no? Por las cimas de los montes saltan, como el crepitar de la llama de fuego, los devoran los hojarascas. Es un pueblo poderoso en orden de batalla. China, Isaías 13. Lean Joel, Isaías 13, un capítulo de Isaías, de pronto después de la siesta, un capítulo, 2 páginas, y verá toda Catay, que es el extremo del cielo, así se llamaba China, el extremo del cielo. Isaías nos habla de una poderosa nación que invade el mundo, que viene del extremo del cielo. Es la profecía de Isaías y es el capítulo 2 de Joel también. Lean la Biblia, aprovechen el encierro, esta cosa tan mala que ha causado tanto mal a las personas y a la economía, y la destrucción de la economía y la destrucción de todo, y la hambruna que viene sobre el mundo. Lean al profeta Joel y van a encontrar todo. La visión del día de Yahvé, día de tinieblas. Se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, y las tierras retraen su fulgor. Y la tierra gira sobre su eje, dice el profeta Isaías, con la entrada del asteroide. 2 asteroides, un planeta y un asteroide que vienen sobre la Tierra, y que dicen las profecías particulares que están muy cerca y que ya están llegando también. De modo que es hora de arrepentirse, de convertirse. Y si uno se muere, pues entre en la Pascua del Señor, ¿no? Benditos los que mueren en el Señor, porque sus obras los acompañan, ¿no dice la Biblia? Yo me imagino que usted debe estar haciendo muy buenas obras en este momento, ayudando a sus hermanos que no tienen comida, visitándolos, llamándolos, o cualquier cosa, aunque sea virtual, consolándolos, enviándoles alguna cosita, porque benditos los que mueren en el Señor, porque sus obras los acompañan, dice el libro del Apocalipsis, hablando de las buenas obras y del tiempo que estamos viviendo. Por favor, lea el poeta Joel 4 paginitas, y lea a Isaías, y verán la invasión china, ¿no? Y los días de oscuridad. Ahí están, en la Biblia está todo, ¿no? Y muchas bendiciones. Ojalá que nos volvamos al Señor con todo el corazón, ¿no? Y los esperamos, aunque sea virtualmente, el Día del Padre en Belén, ¿no?
Pidámosle al Padre que nos sostenga y haga provisión de alimentos antes de que termine agosto. No sigan esperando para obedecer a Dios y no sean, como dice el arcángel San Miguel, insensatos en una de las profecías. Que Dios los bendiga a todos.